Hace mucho me pidieron que trajera este celular al canal y es que no solo te está ofreciendo una excelente pantalla con muy buena tecnología, sino que te da un excelente rendimiento para el día a día y sobre todo uno de los mejores sistemas operativos. El día de hoy tenemos el unboxing y las primeras impresiones del Moto Edge 70 Fusion en su edición FIFA World Cup 2026. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Danto, te dejo por aquí todas mis redes sociales por si quieres seguirme. Y es que este teléfono es uno de los que más me habían pedido desde hace algún tiempo. Recién tuvimos el Moto Edge 60 Neo, te dejo la tarjetita por acá arriba por si quieres ir a ver ese video. Y es que Motorola nos está ofreciendo celulares con muy buena relación calidad-precio, sobre todo hablando de estos modelos Edge. Este, por ejemplo, ha bajado muchísimo su precio. Hoy en día lo puedes llegar a encontrar en Mercado Libre en la tienda oficial de Motorola por aproximadamente 5,600 pesos mexicanos, cuando en realidad en la página llega a costar hasta 11,000 pesos en esta edición especial. Así que sin duda es uno de los precios más bajos de este teléfono y que yo te recomiendo que aproveches, porque por ese precio hay muy pocos que le puedan competir en realidad. Pero primero vamos a ver qué nos incluyen en la caja. Como puedes darte cuenta, la caja viene en color completamente blanco con el logo de Motorola. Nos dicen el modelo Edge 70 Fusion y también que es de las colecciones FIFA World Cup 2026. En cuanto destapamos la cajita, vemos que tenemos un cartoncito donde también nos dicen que es la edición limitada de este producto. Después ya encontraremos en la parte de abajo el teléfono, pero vamos a dejarlo tantito de lado. También encontramos nuestro cable USB tipo C y también nuestro cargador, que en este caso será de hasta 68 watts. Y bueno, si quitamos el teléfono, también encontraremos en la parte de abajo un cartoncito donde encontraremos el pin para insertar nuestra nano SIM, los manuales y por supuesto nuestra funda, que en este caso viene completamente transparente, pero es de ese plástico rígido, así que será lo suficientemente resistente para proteger un poco más nuestro teléfono. Y ahora sí vemos más de cerca este celular, y es que vean esta edición limitada. Obviamente trae el logo del Mundial 2026 de la FIFA en la parte de hasta abajo en color dorado, también algunos detalles como el logo de Motorola en color morado y por supuesto este diseño que se siente bastante bonito. Otra cosa curiosa es que al igual que muchos de estos teléfonos Motorola, también viene con cierto aroma en cuanto destapas la caja, el teléfono, así que es algo llamativo que ya lo ha implementado Motorola en algunos de sus demás teléfonos. Pero vemos más características físicas. En un lateral tenemos botón de desbloqueo, controles de subir y bajar volumen. En la parte de arriba nos indica que tiene tecnología Dolby Atmos. En el otro lateral no encontramos prácticamente nada, y en la parte de hasta abajo encontraremos el pin para insertar nuestra nano SIM, simplemente una nano SIM. También tenemos USB tipo C y el altavoz principal del teléfono. En la parte de atrás, como te decía, tenemos el logo del Mundial 2026 en la parte de hasta abajo. Tenemos este diseño con diferentes tonos de azul, el logo de Motorola, como te decía, en color dorado. Después tenemos los sensores de cámaras en ese formato cuadrado, pero que además alrededor también tiene, digamos, un toque en color dorado que lo hace resaltar un poquito más. La verdad es que se ve bastante bonito el diseño de este teléfono en esta edición especial. Y en cuanto volteamos el teléfono, tenemos el notch en forma de puntito en el centro del dispositivo, algo ya más clásico de teléfonos Android. Ahora sí te cuento un poco más de sus características y ya después en el análisis te contaré mi experiencia teniendo este teléfono durante varios días. Primero que nada, la pantalla, y es que se siente luego que es un teléfono ligero, pero también con una pantalla curva. En este caso tenemos una diagonal de aproximadamente 6.78 pulgadas, tiene tecnología Pi OLED con resolución de hasta 1.5K y 144 Hz en tasa de actualización. Y créeme, en cuanto empiezas a manipular el teléfono, directamente la pantalla es una de las cosas que más llama la atención, porque tiene unos marcos muy pequeñitos, muy ligeros, y se siente bien aprovechada la pantalla del teléfono, además con excelente brillo, con muy buena resolución y por supuesto con muchísima velocidad gracias a la tasa de actualización. También viene protegido con Gorilla Glass 7i, por lo cual la pantalla será un poco más resistente a rayaduras y a golpes. Pero te cuento más de su interior del teléfono, y es que aquí viene algo bastante interesante, porque tenemos un procesador Snapdragon 7S de tercera generación, pero que viene equipado en esta edición especial con 8 GB de RAM que puedes expandir a otros 16 GB extras y 256 de almacenamiento. Quizás me hubiera gustado ver justo en esta edición especial un poquito más tanto
tanto en la memoria RAM como en el almacenamiento interno, pero aún así no está nada mal. Sabemos que es un teléfono de gama media y con ese gran bajón de precio en esta edición especial creo que es uno de los mejores en cuanto a relación calidad-precio. Además de eso, también viene con una muy buena batería que no sobresale, pero tampoco es nada mala, ya que tiene 5200 miliamperios con carga rápida de 68 watts. Ya estaremos probando en cuánto tiempo se carga del 0 al 100% y también veremos en cuánto tiempo se descarga, ya que 5200 miliamperios no suena a que sea mucho, pero como te digo, creo que es bastante estándar la batería de este teléfono. Sin embargo, con el sistema operativo puede que esté mejor optimizada que algunos otros teléfonos. Justo hablando del sistema operativo, en este caso el teléfono ya viene con Android 16 y la capa de personalización de Motorola, que no le mete mucha mano. Sin embargo, sí tenemos aplicaciones bastante destacables. Ya sabes que en cuanto configuras tu teléfono Motorola, te da una mini aplicación, por así decirlo, donde te va a dar algunas herramientas y algunos consejos para utilizar mejor tu celular y que le sepas sacar el máximo provecho a todas las características nuevas de este celular. Lo puedes personalizar, tienes el tema de los gestos, también te da una herramienta de consejos, como te digo, para que utilices de mejor manera tu teléfono y seas mucho más productivo. Así que en general la capa de personalización también la veremos más a detalle en el análisis completo, pero cabe destacar que es una de las que más me gusta porque no le mete mucha mano, es muy sencilla, muy simple, fácil de entender, pero a la vez que te da muchísimas herramientas y muchas opciones para utilizar tu teléfono, incluso como una computadora. Así que ya lo veremos más a detalle próximamente. Y hablemos del tema de las cámaras, donde también pretende destacar este teléfono, aunque quizás sin ser lo mejor, pero como te digo, tampoco ser el peor. Se mantiene en una gama media bastante equilibrado. En este caso tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles, es un sensor de Sony, en este caso será el Sony Lithia 710, que la verdad está bastante interesante para este rango de precio. Además viene equipado con un lente ultra gran angular de 13 y una cámara frontal de 32, que también creo que puede ser de las mejores en cuanto a cámaras selfies. Y dentro de la aplicación de cámara encontraremos el modo retrato, el modo profesional, tenemos el Night Vision, la ultra resolución, video de captura doble, entre algunas otras cosas. En cuanto al video, podremos grabar incluso a 4K a 30 cuadros por segundo, lo cual no está nada mal, pero como te digo, ya en el análisis estaremos sacando diferentes fotos en diferentes escenarios para exigirle un poco más al teléfono y ver qué tal se comporta. Pero así de primera mano puedo decirte que es un teléfono bastante equilibrado en todos los aspectos y sin dejar de lado la enorme resistencia. Y es que no solo es un teléfono bonito en la parte trasera, sobre todo en esta edición especial, con pantalla curva, con muy buena resolución, con tasa de actualización elevada y un buen procesador, sino que además viene muy resistente, ya que cuenta con certificación IP68, IP69 y también certificación militar, por lo cual lo puedes sumergir en aproximadamente 1.5 metros y no le va a pasar nada. Obviamente, como siempre te digo, esta resistencia se puede ir perdiendo al paso del uso del teléfono y por supuesto también puede resistir algunas caídas accidentales. Así que como puedes darte cuenta, es un teléfono muy completo, sobre todo muy equilibrado, y por el precio que tiene hoy en día creo que hay muy poquitos que le puedan competir, que incluso marcas como Tecno o como Infinix han sacado teléfonos nuevos que tienen un precio más elevado que este, y este tiene un mejor procesador, es una marca digamos más establecida en nuestro país y que te da un sistema operativo sinceramente de los mejorcitos. Así que ya lo puedes adquirir en el link que te dejo aquí abajo en la descripción por un precio aproximado de 5,600 pesos mexicanos, así como lo oyes, de los 11,000 pesos que está en la tienda oficial de Motorola. En Mercado Libre está a menos de la mitad prácticamente. Sin duda alguna creo que puede ser una de las mejores opciones de compra en pleno 2026, pero apúrate porque esta edición especial puede que se termine y ese precio no lo vas a volver a ver. Y pues bueno chicos, vamos a terminar hasta aquí este video. Espero que te haya gustado, te haya servido. Si tienes comentarios o sugerencias acerca de aplicaciones o videojuegos que quieres que probemos en este teléfono para el análisis completo, déjamelo aquí en los comentarios. Y pues si te gustó o te ayudó este video, dale like, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video chicos, bye bye.